Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Continuamos aquí en Panorama 1410, en la mañana de la 1410. Hoy una mañana que se presenta bastante nubosa, tenemos algunas nubes negras que vemos desde aquí, desde los ventanales de la radio. Ya estamos recibiendo a la diputada Verónica Mato, a quien le agradecemos que esté aquí en vivo en los estudios, compartiendo también esta mañana con nosotros. ¿Qué tal, Verónica? Bienvenida y gracias por acompañarnos. No, por favor, soy yo la agradecida por el espacio, muchas gracias por la invitación y saludo obviamente a toda la audiencia. Muy bien. Bueno, todavía resuena una de tus frases. Me hiciste sentir en carne propia lo que es la violencia política en un episodio que todos recordamos y que lo recordamos tal vez por lo anecdótico, pero no por el peso que realmente tiene esto, ¿no? En su momento, cuando te tocó vivirlo en carne propia, me parece que en general en la sociedad se sintió el desagrado. ¿O vos sentiste que hubo una respuesta de todos y de todas ante esa agresión que vos sufriste en el Parlamento? ¿En el momento? Sí, en el momento, sí. Porque viste que después uno se queda con la anécdota, pero no con el peso de la situación, ¿no? Bien, creo que la respuesta o el apoyo más grande que por lo menos yo sentí fue de la gente, de la gente en general, de muchas mujeres, de muchas personas que me acercaban su cariño. Ese sentí fuera de la política, digamos. Claro. Fue donde sentí el apoyo más grande. Más allá que obviamente me sentí respaldada por el Frente Amplio, que fueron a hablar los coordinadores de bancada, con Martín Lema en ese momento, con respecto a esas acciones que le estaba teniendo. Y bien, y también con la unidad temática de las ciudadanas, que es la unidad de género del Frente Amplio, y también con otros grupos feministas que me dieron su apoyo. Pero desde la gente es que lo sentí más. Uh-huh. Esta frase que decíamos ocurrió hace unos días nada más, cuando cambió, le digo a la gente que pueda estar escuchando y no sabe, cuando cambia y asume Frati, ¿no? Claro, yo creo que lo importante, porque a veces, digo, como todos los hechos que suceden, están en un contexto, y en ese contexto es que se tienen que leer. Porque yo luego escuché en algunos medios de prensa como algunas cosas que en realidad que lo descontextualizan. En realidad la despedida de Martín Lema había sido otro día, que en la cual habían despedido 4, o sea, la acción, digamos, parlamentaria de la despedida de Martín Lema había sido en otro momento, en el cual hablaban los coordinadores de bancadas, había definido eso. Por eso él no estaba en la presidencia de la Cámara, sino que estaba el secretario, porque ya se había realizado la renuncia. Ese día era la bienvenida, el saludo, y que se hace una votación nominal, o sea, tenemos que votar cada uno de los diputados y diputadas. Entonces, en ese marco a Frati, ¿no? Que era el acuerdo que estaba establecido, y en ese marco fue que se dio eso. Yo, antes de decir lo de Lema, en realidad, hacer alusión a él, hablé primero de la dificultad que tenía Frati, que se iba a enfrentar Frati con un país, y que se va a enfrentar la Cámara de Representantes con un país que tiene 100.000 personas más pobres en el Uruguay, y eso es una realidad, con 60.000 personas más desocupadas en este país, con un montón de problemas. También él, que viene de Cerro Largo, con una problemática muy importante de violencia hacia las mujeres y en todo el país, y con la dificultad que tienen muchísimas mujeres en el interior del país, y más en determinadas zonas o zonas fronterizas o más alejadas de las capitales, para acceder a la justicia. Eso fue
digamos, el contexto el en el contexto cual, donde se estaba dando. donde se estaba dando. Por eso después también le hice referencia a Canario Frati, porque le dicen Canario Frati, más allá que él sea de Cerro Largo, se le dice así. Y en realidad se venían dando que por otros parlamentarios, más que nada del gobierno, se hacía el énfasis, digamos, en el saludo al presidente saliente. Y bueno, y también yo en un momento dije, bueno, todo el mundo está haciendo referencia, digo, qué raro cuando se definió hacer en otro momento. Y bien, o sea, que se dio en ese contexto de que todos estaban haciendo eso. Uh-huh. Y la verdad, hay que, no sé, a veces parece que ser honesto, decir lo que uno piensa, en política está mal, o no sé, pero en realidad yo no hubiera sido honesta si no lo hubiera dicho. O sea, por una parte puedo decir que como presidente le tocó trabajar en situaciones muy difíciles, con proyectos muy complejos de presidir, como fue la ley de urgente consideración, como es la ley de presupuesto, y por eso felicité su trabajo en ese sentido, y otras acciones en las cuales nosotros continuamos trabajando, pero realmente hubiera sido una hipócrita si no le hubiera dicho esto me pasó. Y con respecto a la acción misma de ese día, ¿no? De cuando él me apaga el micrófono, en el cual yo estaba hablando de la violencia hacia las mujeres, de lo poco escuchadas que eran las mujeres, y él tuvo esa acción, entonces es como que reafirma con una acción lo que yo estaba diciendo. O sea, uh-huh. Y por otra parte, es cuando uno sufre un acto de violencia, en distintas situaciones o aspectos de la vida, y en particular de cómo se dio, no es solamente en el momento, sino después lo que sucede. Por eso yo digo y hago referencia en el cual no es solamente eso, o sea, de vivirlo en carne propia, no es solamente esa situación de que te lo corten, sino que después ir a un lugar y que la gente te conozca y te diga, vos sos, sí, le cortaste, no te preocupes, no está Lema, no te vamos a cortar el micrófono. Claro, yo trabajo, o sea, y eso afecta mi trabajo, porque mi trabajo como parlamentaria es, obviamente, es hablar en la Cámara, hacer un montón de otras cosas, pero también hablar con la ciudadanía, recorrer, conversar con la gente, y que la gente te conozca o sepa o te hagas esos comentarios. Hay un condicionamiento, claro. Hay un condicionamiento, o sea, vos sos conocida porque... Por el episodio en sí. Por el episodio en sí que tiene que ver con una acción violenta. Claro. Y eso era lo que yo no podía dejar de pasar en ese momento. ¿Cuándo sucedió? Porque en mi caso, sí, una mujer que es parlamentaria, que está ocupando además lo poco representadas que estamos las mujeres en la política, lo difícil del acceso a la política, ¿no? A lugares de representación política. Si yo que estoy ahí, me pasan esas cosas, ¿qué no le pasará a un montón de mujeres que están en sus lugares de trabajo, en situaciones de mucho más precariedad, y yo no puedo quedarme callada por ellas, o sea, por nosotras en realidad, porque estoy avalando ese tipo de acciones en la sociedad, porque esto tiene que ver una cultura, y con eso no quiero afirmar, no quiero decir, no quiero ni que Martín Lema sea malo, sea esto, sea una mala persona, no estoy, porque hay cuestiones que quizás uno no las asume como propias, pero están, o sea, forman parte de lo que es una sociedad en la cual vivimos, y tenemos que hacernos cargo de que vivimos en una sociedad que es machista, que es patriarcal, que hay dificultades en la política para el acceso a las mujeres, que las mujeres, ser una mujer líder política en el Uruguay es mal visto, es que estás buscando no sé qué, que te acostaste con cuál, pero lo digo porque después la repercusión, vos cuando me decías el apoyo que había tenido, o sea, una de las cosas que suceden cuando pasan estas cosas es que te tiran todos así. Hay como un aparato
en las redes sociales, que inventan cosas de tu persona, que te dicen, bueno, y lo voy a decir, hay un Twitter de una persona en la cual, digo, que en realidad es una figura pública, en la cual hace mención de que, bueno, que yo de alguna forma accedí a eso vinculado a... No, o sea, como que me acosté con alguien y con que, bueno, la ley de cuotas, cuando sucede la ley de cuotas. Entonces son un montón de cosas que desprestigian el trabajo de una mujer parlamentaria y que está trabajando en la política. Y eso no es algo que suceda solamente conmigo, suceden con un montón de mujeres, que adquieren determinada visibilidad y se las ataca. Y siempre a las mujeres es porque es un varón que te avala. Porque en este caso, si vos llegaste a un lugar, por ejemplo, alguien dice, porque te acostaste con alguien, es porque hay un varón que te habilita ese lugar. O una ley de cuotas, no es por tu... primero que en realidad la ley de cuotas, y ojalá en algún momento pueda salir la ley de paridad, que en el caso del Frente Amplio tenemos, más allá de que no haya ley, tenemos nuestras listas son paritarias, tiene que ver cuando, o sea, si nosotros estuviéramos en otro tipo de sociedad en el cual las mujeres pudieran acceder de forma igualitaria a los espacios, pero no sucede así. Por eso existen ese tipo de leyes, como la ley de cuotas, para poder permitir el acceso. Porque no es que esas cosas bueno y las mejores y las no sé qué, y si le gusta o no le gusta, también está con las posibilidades reales que tienen de acceso a eso. Porque si las mujeres, como sucede, somos las que nos tenemos que hacer cargo de un montón de trabajo no remunerado que tiene que ver con los cuidados, difícilmente podemos tener tiempo, o sea, además de tener tu trabajo, ¿no? Además de realizar un trabajo no remunerado, tenés que tener tiempo a su vez para ir a militar en el partido político que sea o la organización social que sea, tenés que tener tiempo para eso. Tenés que tener tiempo y a su vez estar en esos espacios, y no es que quieras, no es que las mujeres digamos, no, queremos poder por el poder en sí mismo, porque el poder en sí mismo, la verdad que el que lo busca, y más a nivel político, pobre persona, ¿no? Porque el poder en sí mismo como poder, si uno no lo piensa como algo que te habilita a generar cosas para los demás, que es el trabajo que tenemos los políticos, y para mí la política, y así la concibo, y en ese camino me siento, es como la acción menos egoísta de tu vida, ¿no? En el cual tu propia persona es lo que está más separado, es lo menos importante, en realidad es en función de los demás. Entonces, si vos querés acceder al poder porque eso de alguna forma te hace sentir mejor con tu ego, mejor que no te dediques a la política. Y las mujeres, cuando pedimos estos espacios, no es por ocupar lugares para decir, ay, estoy acá, qué poderosa que soy. No, es porque es una forma que además una masa de un montón de mujeres que han trabajado muchísimo porque que hoy yo sea parlamentaria y que muchas otras mujeres sean parlamentarias, tanto de izquierda como de derecha, y quizás algunas no sean tan conscientes de eso, tienen que ver con la lucha de muchísimas mujeres del movimiento feminista, y antes de sentirse incluso movimiento feminista en sí mismo, de tratar de batallar y batallar porque estén en esos espacios. Vos tenías ya desde antes de este episodio un perfil claramente feminista y con un discurso claro, y recién contabas esas partes negativas, obviamente de lo gran negativo, esas partes negativas que a veces no se ven de lo que te tocó vivir. ¿Le pudiste encontrar un costado donde vos decís, bueno, me sirve para apoyarme mejor en mi discurso, llevar adelante más fuertes estas reivindicaciones? ¿Le pudiste encontrar como lo positivo, entre comillas, a un acto tan negativo que te tocó vivir para fortalecer más el mensaje? Mira, a mí lo que... bueno, está esa vieja frase de lo que no te mata te hace más fuerte, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido las acciones de violencia hacia las mujeres, cualquiera sea, en realidad, bueno, uno, a no ser que te maten, ¿no? Como sucede con muchas mujeres, y las cuales salimos y no sé qué, de muchas situaciones que, o sea, muchísimo más graves que las que a mí me sucedió,
uno dice, bueno, después eso trata, ¿no? Como de superarlo, ¿no? Cómo vos superás eso y cómo encontrás de eso una fortaleza. Uh-huh. Yo creo que en realidad es un proceso, y un poco centrándome en lo que sucedió a mí, son cosas que no tienen que suceder. Y pienso en todas situaciones de violencia que pueden llegar a tener mujeres, por ejemplo, en sus lugares de trabajo, que alguien les puede preguntar, hacer la misma pregunta que vos le hiciste, bueno, pero capaz que eso te puede servir a vos para fortalecerte o esto. Y son cosas que en realidad... Bueno, capaz que no individualmente, sino en el mensaje, hacerlo sí, más o sea, fuerte. quizás en realidad pero no a mí como Verónica, uh-huh. sino en realidad esa acción permitió que la sociedad uruguaya viera ese tema un poco más, de que está pasando esto, que una mujer que es parlamentaria, alguien le apaga un micrófono, es como una cosa que es rara. Y mirá que en el Parlamento se dicen cosas tremendas, y se han hecho cosas tremendas de todo tipo, tanto, o sea, claro, pero es más fácil apagarle el micrófono a Verónica Mato que a Manini Ríos, ¿no? O a Domenech. Digo, pensando en personas que han dicho cosas tremendas, e incluso hasta en esto de la media hora previa, ¿no? Y bueno, y en otras instancias dentro del Parlamento uno ha escuchado cosas tremendas, gente que se agarra las piñas, o sea, hay de todo un poco. Claro. Eso, y agresiones realmente, y palabras hirientes, realmente hirientes, porque, y además que no tienen nada que ver, y palabras que son soeces, o sea, de todo tipo de lenguaje en realidad. Por eso es como... O sea, yo lo tomo más en ese sentido, no tanto en mí, porque en mí la verdad que no creo, porque es como una cosa que sí, pero no es un lugar de hacerme la víctima, porque es la clase, no, se está victimizando, no, estoy diciendo una realidad. O sea, una mujer que dice que fue muy violentada o que está siendo violentada no se está victimizando, está diciendo una realidad. Lo que pasa que para la sociedad, que le cuesta tanto asumirse violenta, porque es como uno decir, bueno, a nosotros nos está pasando esto, nosotros estamos haciendo esto, nosotros capaz que los varones tenemos que revisar nuestras masculinidades, cómo están sucediendo, qué cosas, y eso es algo que la sociedad uruguaya tiene que trabajar un montón en sus masculinidades, porque las mujeres, con respecto a los temas de violencia, trabajamos muchísimo nosotras. Hemos trabajado para fortalecernos, trabajamos en grupos, pero esto no viene solamente, no viene solamente con fortalecer a las mujeres y poder decir no, y decir no nos callamos, sino que los varones, y cuando digo los varones no es por separar, pero digo, hay una tarea cultural que hay que hacer en ese sentido, con los varones, junto con los varones y entre los varones, para decir, bueno, que se den una conversación de amigos, ¿qué nos está pasando? Que está pasando tal cosa y viste tal cosa. O sea, revisarse, uh-huh. Porque hay un montón de situaciones que por eso tienen que ver con lo cultural, y uno... y cuando uno habla de micromachismos se refiere a eso, a cosas que se van dando y uno las naturaliza, uh-huh. y no hay por qué hacer eso. Por eso creo que hay que trabajar fuertemente en eso, en lo cultural también, y más fuertemente con los varones, porque no creo que nadie que nadie ejerciendo violencia se sienta feliz. No es un lugar también para los varones que los haga más felices, ni teniendo la posibilidad, por ejemplo, pienso el tema de los cuidados, si los varones pudieran ejercer su paternidad también de una forma más plena, ¿no? Y no con esa cosa de determinados mandatos, de no sé qué, de no llores, de tenés que tener un trabajo que ganes un montón, tenés que ser el macho alfa. Esas cosas tampoco son sanas para los varones. Uh-huh. En realidad, cuando uno trabaja sobre la equidad, en ese sentido también le permite, las hace a las mujeres más libres,
y a los varones también, porque cargar con esa mochila de tener que ser el macho alfa, ¿no?, de la manada, no es bueno, y además hay un montón de gente que queda, ¿no?, en eso por atrás, y quedaste por detrás, te genera como una cuestión de violencia. Entonces creo que es algo que no solamente, o sea, es a la sociedad toda. Y yo creo que es uno de los problemas que tenemos, es que lo visualizamos como un problema de mujeres, que somos las mujeres que lo hablamos, que somos las mujeres que lo trabajamos, y no como un problema de la sociedad en sí misma. Te escucho y veo claramente, ¿no? Y pienso en la lucha, ¿no? Lo que vos decís, somos la consecuencia de la lucha de muchas mujeres antes que nosotros, ¿no? Y pienso en que justamente la palabra lucha es lo que define los cambios. Porque si uno revisa históricamente, cualquier cambio que haya logrado la sociedad en cualquier sentido, vino detrás de esa palabra. Muy difícilmente, y tampoco tendría sentido, porque a veces veo que hay que pedirle, en este caso a los hombres, que cedan parte del poder, que cedan una cuota, que cedan... cuando en realidad la historia indica que el área dominante jamás va a cederle nada a nadie, salvo que haya una palabra lucha en el medio, ¿no? Entonces, creo que esa es la palabra clave. ¿Cómo lograr que esa lucha dé resultados? Y creo que en este caso, en el lugar que te toca estar, más allá de que sea un cambio cultural, sin duda, hay que impulsarlo de alguna manera desde el Parlamento con algunas reglas más fuertes con respecto a estas cosas. Me da esa impresión, y te consulto a vos si no ves algo parecido en ese sentido, ¿no? Esa lucha tiene que estar apalancada además por un accionar del Estado. Sí, tal cual, porque en realidad los cambios culturales no se dan de la nada, se dan por acciones concretas que la permiten. Ni que hablar que, por ejemplo, tenemos que trabajar en cómo se maneja el tema de la violencia política hacia las mujeres, que es un tema que se está trabajando en todo el mundo, no es algo que sucede solamente en Uruguay, o sea, sucede en Europa, en los parlamentos de Europa, sucede en el parlamento de los Estados Unidos, para decir, en países bien distintos, eso también sucede. En realidad hay un montón de leyes, está la ley de violencia basada en género y generaciones, que la realizó, digamos, los gobiernos frente amplistas, y tuvo el apoyo también de otros partidos. Pero hay que hacerla más carne, esta ley, porque a veces, por ejemplo, pienso en los juzgados multimateria, todo lo que nos costó ahora en el presupuesto, porque uno piensa que con una ley solamente, o con generar leyes, uno está dando el marco, y no es solamente eso. Es, bueno, haces una ley y bueno, y que esa ley también se respete, que el Estado, ¿no?, el Poder Ejecutivo también se encargue, y bueno, y el Poder Judicial, de hacerla, o sea, de que la gente la conozca, para que también pueda ejercer su derecho plenamente, porque vos puedes tener leyes que son muy buenas, pero si la gente las desconoce, es como la nada mismo. Claro. Y es lo que nos sucede, por eso estamos pidiendo, por ejemplo, los juzgados especializados en género, que haya más, los juzgados multimateria, que lo que hacen en realidad es que permiten que todas las causas que tienen que ver con un caso vinculado a violencia, que tienen que ver con desde un divorcio hasta, bueno, una denuncia penal por violencia, hasta una pensión alimenticia, una tenencia, o sea, cosas que por ahí son distintas, que las puedas hacer todas en un mismo lugar y no tengas que estar todo el tiempo yendo y viniendo a distintos tipos de juzgados, con el tiempo que lleva, con lo que lentece, y también con las dificultades que pueden surgir de movilidad. Y más que nada en el interior del país, más allá que las realidades del interior en realidad no son homogéneas, pero es más difícil el acceso a muchas mujeres rurales, que también están en situaciones de desigualdad y que se ven enfrentadas también a esta cuestión de, bueno, que no saber qué hacer. Y eso tiene que ver
con como qué políticas se generan para eso, ¿no? Y pienso en mujeres, y pienso en el Ministerio de Desarrollo Social, y pienso, bueno, en un montón de políticas que por distintos lugares podría tener el Poder Ejecutivo para que estas desigualdades no sigan sucediendo. Y por otra parte, y es importante recalcarlo, la pandemia también afecta muchísimo a los sectores, ¿no?, que tienen más desigualdad, ¿no?, que están en una situación más frágil. Y en ese sentido, a las mujeres también, porque somos las que hemos generado las más desocupadas, digamos, en esta pandemia, porque esta pandemia, más allá del efecto sanitario en sí mismo, de la enfermedad, de las personas que la cursaron y todo, tiene un rebote de crisis económica que es mundial, ¿no? De mucho desempleo. En el Uruguay, bueno, tenemos 60.000 personas desempleadas con respecto a lo que era el año pasado, o sea, casi se da en un año todo el mayor desempleo que en todo un periodo. Uh-huh. Y las mayores desempleadas en este caso son las mujeres, son las personas más jóvenes y, bueno, y las personas mayores de 55 años. Pero las mujeres somos una de las más desempleadas. Y por otra parte también la posibilidad del acceso a la justicia, cuando vos estás en una situación de pandemia, que no podés salir, que estás en tu casa, que estás haciendo el teletrabajo, por ejemplo, te cuesta mucho más, ¿no? Estás mucho más en tu casa. Y también por otra parte, todas las situaciones que se dan de abuso hacia niñas, niños y adolescentes, que se dan así, pero en niveles así estrepitosos, no recuerdo exactamente los porcentajes, por eso no lo quiero decir, pero muy grandes, que uno los ve y sepa, en los hogares. Justamente el hecho de que los niños y niñas y adolescentes no hayan podido tener el año pasado presencialidad plena y tal, en la educación, hace que un montón de cosas que se podían ver ahí, la sigan sufriendo. Entonces hay que también cómo el Estado trabaja en esta pandemia, pospandemia que vamos a vivir, en ver y revisar todas esas cuestiones que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con la violencia, o sea, porque también hay problemas de salud mental, porque vivir en situaciones de violencia también te afecta tu salud mental. Pienso, como decía, en niñas, niños, adolescentes, si están en situación de violencia y abuso en sus familias, y que se dan en su mayoría, más allá que a veces se quiere decir no sé qué, no, se dan en sus padres biológicos, es el mayor índice. Uh-huh. Y es triste decirlo, pero es así, y se da digamos, entre los vínculos familiares más cercanos, y que justamente el hecho de quedarte en casa, del estar en tu burbuja, hace que vos estés en esos espacios. Que no digo que sean que todos los niños o adolescentes estén pasando eso, no, obviamente no, por suerte. Sí. Sino que algunos sí, y son muchos, y ¿qué hacemos con eso? Que no se hace de visible, y todo eso obviamente son políticas públicas que se tienen que dar en distintos planos para apoyar a mucha gente, para que mucha gente salga, muchas mujeres, muchos niños, muchos adolescentes salgan de estas situaciones. Uno te escucha hablar y piensa cuántos factores influyen en todo, ¿no? Porque si lo mirás desde el punto de vista económico y de esa desigualdad que existe entre hombre y mujer tanto en los accesos al trabajo, a los puestos de decisión, a los salarios, si a eso le sumás lo cultural, educativo, que debería estar presente también, y después te encontrás con las noticias un día sí y otro también, donde se ejerce violencia sobre una mujer, ya sea en el caso extremo de la muerte o en algún caso intermedio, ¿no? Pasando por problemas de prostitución, trata, en fin, hay miles de formas de ejercer la violencia y son tantos factores que se suman y terminan armando este gran paquete, que en los últimos años se ha venido, es cierto, poniéndolo a la palestra, todo el mundo lo tiene más a la vista, antes era algo que estaba más oculto, si bien también se ha trabajado
cuando uno pasa a raya dice, al final seguimos haciendo algo mal porque siguen muriendo mujeres, sigue habiendo violencia. ¿Cómo cortás con esa espiral, ¿no? ¿Dónde hay que poner la tijera para que esto se corte o empiece a tener un cambio que sea verdadero, ¿no? Estructural, que vos veas que empieza a cambiar, ¿no? Uno se queda con esa sensación. ¿Cuándo empezamos a cambiarlo? Sí, vos sabés que en ese sentido yo creo que tiene que ver mucho la educación, ¿no? Cuando uno ve también, por ejemplo, cómo se relacionan los jóvenes, los niños, niñas entre sí hoy, es bien diferente a cómo se relacionaban antes. Y uno trabajando, poniendo los temas, es al revés de cómo piensan algunos sectores conservadores, que dicen, bueno, es una falta de valores que se está yendo. No, como bien decías vos, hay cuestiones que en realidad ahora es que tienen luz, pero sucedieron siempre. O sea, la violencia, los temas de abuso, sucedieron siempre. Lo que pasa es que quedaban en la oscuridad de las casas, de los dormitorios, y quedaba ahí. Entonces, con el hecho de que las mujeres salgan a trabajar, no salgan que mucha situación y que se consideren a sí mismas sujetos de derecho, ahí hace que esas cosas sean visibles. Y yo creo que desde la educación ¿no? Desde la educación, por eso el Estado también en ese sentido tiene un rol importante, y a nosotros hay una cosa que nos preocupa muchísimo, es una ley de educación sexual que entró al Parlamento, por la cual las mujeres frente amplistas, que es una ley de educación sexual. Justamente hay un trabajo, y se vino haciéndose hace bastante tiempo, de trabajar la educación sexual en los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ese tema, que no quede un tema como tabú, no, al contrario, hay que hablar de esas cosas para que la gente diga, bueno, este es mi cuerpo, yo decido sobre él, estas cosas, bueno, esto sí, o sea, de que yo también pueda tomarme decisiones. Si yo no sé determinadas cosas, voy a ser mucho más vulnerable. Y esta ley de educación sexual que entró en el Parlamento es bastante terrible, porque es como retroceder muchísimos casilleros, porque justamente coloca como que eso, de la familia tiene que elegir los contenidos que se dan, los contenidos que no se dan. Y cuando uno dice, la violencia y el abuso se dan en las familias, ¿son las familias? En ese sentido, ¿no hay también el Estado desde algún lugar colocarse? Es que la familia tiene que decidir si se le da determinados contenidos. Es como una cosa bastante a contrapelo de lo que es la realidad. Es como, viene esta ley que es muy preocupante, sí, viene como de la mano de con mis hijos no te metas, con un movimiento más que nada vinculado a iglesias pentecostales. Por eso te iba a decir, hay un perfil ideológico fuerte atrás. Sí. Hay un perfil ideológico fuerte. Por eso los que se dicen, las ideologías, no sé qué, son los que te presentan estos proyectos, que ideológicamente son muy fuertes y que si llegan a salir, que nosotros estamos fuertes con eso de que no suceda, y de trabajar en la sociedad para que también se sepa con respecto a este proyecto de ley, que es muy nocivo, y que yo me acuerdo el año pasado recibí a una delegación de personas de Brasil que nos contaban cómo había afectado en Brasil ese tema, o otros proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, con la tenencia compartida, que uno lo ve y dice, la tenencia compartida es una... qué bueno, ¿no? Tenencia compartida, de que los varones... Pero en realidad tiene que ver, si viviéramos en otra sociedad en la cual, por ejemplo, no se den estos índices de violencia hacia las mujeres, vos no te vas a divorciar, porque sabés que estás viviendo con un violento y tenés hijos, por ejemplo, y le van a dar la tenencia a una persona que es violenta. Uh-huh. O sea, que el juez lo va a determinar. Tenés una ley que te dice, no, la tenencia es compartida. Antes de fijarse, porque hoy en día, está determinada a las mujeres y puede haber una tenencia compartida, sí, como no,
y que se piden las partes y acuerdan eso, pero que ya el juez la dé con los índices que tenemos nosotros de violencia, y ese tipo de leyes de la tenencia compartida o la educación sexual, son leyes que ingresaron en el Parlamento, que ingresó distintos legisladores de la coalición de gobierno, que a nosotras, las mujeres frente amplistas, nos preocupan muchísimo, porque implican un retroceso enorme. Y con respecto a eso, sí, nosotros tenemos en ese sentido una plataforma de ni un paso atrás en los derechos conquistados, muy al contrario. ¿Estos proyectos entraron por diputados o por Senado? Mira, unos entraron por diputados y otros entraron por Senado. Son el de tenencia compartida, hay dos proyectos, uno de Cabildo Abierto y otro del Partido Nacional, de la senadora Aciaín, y el de educación sexual, no quiero mentir el nombre del diputado, pero creo que es un conjunto, digamos, de diputados, pero creo que viene del Partido Nacional. Ah, perfecto. Bien, Verónica, las mujeres frente amplistas, bueno, semanas atrás se manifestaron y se movilizaron mucho, ¿no?, por la muerte de una chica de 14 años por elegir voluntariamente interrumpir un embarazo, donde el Estado claramente es responsable, donde bueno estaba haciendo las investigaciones pertinentes. ¿Qué cosas ves que faltan mejorar en el sistema de salud, también en la mentalidad no sé si en la mentalidad de los médicos, pero bueno, en algunas resoluciones que terminan tomando que tienen estas consecuencias sociales en una ley que es importantísima, que brinda derechos, pero que en la realidad, bueno, es la primera vez que falla, digamos, ¿no? Sí, en este caso lo que pasa, que el caso de esa muchacha en 33, lo más grave, más allá es que esta situación se da en un marco de trata. Ese es el tema, ¿no? Y ese embarazo se dio en ese marco, ¿no? de una joven que estaba en una situación muy vulnerable, y hay toda una situación en 33 bastante complicada en ese sentido, que se está judicializando, ¿no? Entonces yo no te puedo tampoco dar demasiados detalles sobre eso, pero es bastante complicada la situación que hay. Eso hay que... Lo que está pasando en algunos lugares, que hay que tener mucho cuidado, en algunos lugares vinculados al INAU, hogares de mujeres, bueno, las condiciones también de precariedad que se están dando, que también tienen que ver con producto de la pandemia, producto de la crisis, o sea que muchas jóvenes que están allí están en un lugar de mucha precariedad, y hace que, o sea, sea fácil de cooptarlas por redes de trata o de prostitución, o de personas que son muchísimo mayores, ¿no?, de varones que son muchísimo más grandes que ellas, y las que tienen mucha desigualdad de edad y social, entonces hace que las coloquen, o sea, que les sucedan cosas bastante terribles. En este caso, con respecto a esto, además es preocupante que los médicos no actúen de la forma que deberían, y a veces se da más que nada en el interior, ¿no? Y eso también es preocupante, porque no es una decisión de los médicos, en realidad es una ley que tiene que responder con eso, y respetar los derechos de las mujeres, en este caso de no querer tener, de no continuar con un embarazo. No es un talón de Aquiles demostrado por la vía de los hechos el tema de la objeción de conciencia sobre la ley. Sí. ¿No es un talón de Aquiles que tiene la ley? ¿No habría que haber sido más estricto en resolver ese problema? Sí, lo que pasa es que nosotros en el Uruguay somos unos visionarios, ¿no? O sea, ¿cuántos años tiene ya la ley en el Uruguay? Cuando en Argentina se votó hace muy poco, y cuando en América Latina, o sea, es como las luchas feministas de América Latina, ¿no? Creo que en ese momento
Y en ese sentido, claro, al ser como visionarios, en ese sentido, el presidente Mujica, en el gobierno del presidente Mujica, y bueno, y esos parlamentarios que estaban trabajando sobre esa ley, cómo llevarla a cabo, cómo hacerla concreta. Quizás sí habría que revisarla en ese sentido. Pero creo que ese talón de Aquiles que vos decís tiene que ver con eso, con una sociedad que era distinta en ese sentido. Creo que hoy, si en el Uruguay se estuviera hablando, obviamente sería bien diferente. Pero en ese sentido, por suerte, y a mí me ha pasado ¿no? Cuando se podía viajar, de estar en el exterior y ver como las reivindicaciones de cómo las mujeres reivindicaban eso, y decía, la pucha, qué suerte que nosotros en Uruguay esto hace tanto que no nos está pasando. O sea que lo vemos desde otro lado. Pero igual, más allá de eso, siempre hay que revisarlo para que estas cosas no sucedan, ¿no? También hay cosas que se tienen que ajustar. Capaz que no es tanto por la ley, sino por tocar la ley, sino la reglamentación, sino también, bueno, el Ministerio de Salud Pública, cómo trabaja también con respecto a esto. Es muy importante también cómo trabaja el Ministerio de Salud Pública con respecto a esta ley. Déjame preguntarte algo que me quedó ahora que acabas de decir. Hablaste de vulnerabilidad de jóvenes que están dentro del sistema del INAU. Si el Estado no puede darle protección contra las grandes redes de tratas que en el Uruguay puedan estar buscando y captando a jóvenes en esa situación, estamos en un problema gravísimo. Sí. Porque es el Estado que no le puede dar respuesta ni protección. Ahora, ¿han podido averiguar, avanzar, han hecho algún pedido de informe con respecto a esto? Sí, con respecto a eso, hay legisladoras que ya están trabajando sobre eso. A su vez, como te decía, hay un trabajo que no te puedo decir todo lo... No, está bien, pero no deja de ser preocupante. No, es recontra preocupante. A nosotras nos recontra preocupa. Y esto viene de la mano también de temas presupuestales. Al INAU, y nosotros lo dijimos, se lo está también en su presupuesto, se lo estaba vaciando. Entonces vos si tenés, por ejemplo, un hogar para jóvenes que sufren, que tienen determinadas problemáticas, y tenés una cuidadora que es cuidadora para 15 gurisas, y no tenés un equipo técnico que las pueda, ¿no?, contener, seguir, ver en qué están. Por eso, en eso tiene que ver mucho, y por eso nosotros pataleamos bastante cuando se votó el presupuesto nacional, en el cual a INAU no se dio el presupuesto que era necesario. Y suceden estas cosas. Porque si vos no tenés la cantidad suficiente de personas para trabajar, no tenés equipos técnicos y tenés grupos de jóvenes que sabés que están pasando por esta situación, porque tampoco son todos los hogares del INAU que pasan estas cosas. Claro, generalidades no, pero... Claro, no son generalidades, pero cuando vos sabés que suceden, o para prevenirlas, que en realidad lo que tenés que hacer es prevenirlas, para que no sean focos en eso, y más que nada se da en el interior. Y también tenemos que pensar que, por ejemplo, UPM, ¿no?, que va a ser un centro, un polo, ¿no?, etcétera, en el interior también puede generar determinadas cuestiones vinculadas a prostitución, vinculadas a trata, no por UPM en sí, que la empresa haga eso, sino por todo el movimiento de dinero que se da, por toda la cantidad de varones que van a trabajar en la construcción de eso, en determinadas cuestiones también de la logística. O sea, eso va a impactar. Y va a impactar también en una zona que por ahí no hay tanta información, que por ahí las gurisas están mucho más desprotegidas, las gurisas más pobres, que siempre en el interior sucede eso, que en Montevideo hay como más cosas que vos podés agarrarte o darte cuenta,
Pero en el interior cuando se dan de forma más, la fragiliza aún más. Qué interesante, interesante lo que estás planteando, porque estás poniendo el foco en algo que todo el mundo lo mira desde el punto de vista económico, y esta es una rama también que tiene que ver con la economía, pero bueno, que afecta la vida de las personas en esa zona, ¿no? Vos me decís, se está trabajando en estos temas, y no te puedo decir porque obviamente hay un trabajo en curso, digamos, ¿no? ¿Están haciendo foco en eso, en esa zona? Sí, en esa zona, por eso, en todo lo que tiene que ver con el interior del país, en ese sentido hay que trabajar muchísimo, con educación, con investigar también estas cosas que suceden, para poder estar también, responder como representantes nacionales que somos, a las cosas que le suceden a la ciudadanía, ¿no? Y en este caso, en mi caso, y en el caso de las mujeres frente amplistas, y en esto no solamente es un tema de las mujeres frente amplistas, sino de toda la bancada, tenemos que poner foco en eso, ¿no? Como posición de fiscalizar, de cosas que nosotros dijimos en el presupuesto. Bueno, si no se dota de un presupuesto a INAU, a INISA, porque no son temas que estábamos hablando ahora, como otros temas presupuestales, esto va a ser un problema enorme. Y sí, estamos muy, muy atentos y muy atentas a eso. Recién hablabas, no es un problema solo de las mujeres frente amplistas, ¿no? Evidentemente esto estaría atravesando a todas las mujeres en general y también en el Parlamento. ¿Cómo sentís que puede haber un trabajo en conjunto con otras parlamentarias que no pertenezcan al Frente Amplio? Sí, como no. Nosotros formamos parte de lo que es la bancada bicameral femenina, en la cual participan mujeres parlamentarias, tanto senadoras, diputadas, titulares o suplentes, de todos los partidos políticos. Y bien, nosotras, con las mujeres frente amplistas, llevamos los temas, nuestra agenda, que algunos temas yo ya los dije, con respecto a lo que tiene que ver lo de esta ley de educación sexual que está en el Parlamento, con la de tenencia compartida, con respecto también al tema de cuidados y el desmantelamiento del sistema de cuidados, con respecto también a estos temas que son preocupantes, que tienen que ver el presupuesto que se dota en realidad para niños y adolescentes, porque en INAU es eso. Y está en nuestra agenda y cómo no, en las cosas que tengamos consenso, va a trabajar esa bancada bicameral y va a tratar de sacar cosas a flote, obviamente. Y no es porque seamos ahí, y eso tiene que ver con el machismo también, porque sucedió que nosotras tuvimos una reunión de la bicameral femenina, y luego se dio una conferencia de prensa en la cual apareció una foto en la que estábamos, bueno, Beatriz Gimón, mujeres del Frente Amplio, mujeres de otros partidos, y nosotros fuimos como, después nos dijeron, que es un club de amigas, o sea, los hombres pueden, o sea, si negocian, ¿no? Parlamentariamente, qué bien que pudiste negociar con tal, ¿no? Y consensuar algo. Las mujeres, si nos juntamos de distintos partidos, son un club de amigas. ¿Entendés? Cuando en realidad, o sea, obviamente no somos un club de amigas, y nada más alejado a eso, pero eso también tiene que ver con una visión de cómo se nos toma, ¿no? Con las mujeres, ¿cómo te vas a juntar con esa? En las comisiones, obviamente, las comisiones parlamentarias, uno trabaja con personas de todos los partidos. Y en este caso, en la bancada bicameral femenina, también nosotros trabajamos con las mujeres de todos los partidos políticos y van a salir las cosas en las cuales estemos en consenso. Y vamos a pelear, obviamente, por la agenda que nosotros tenemos como mujeres frente amplistas. Bien. ¿Cómo vas a vivir este 8 de marzo, en lo particular, vos?
Bien, en lo particular, en la calle, como me gusta a mí, ya desde este fin de semana lo tenemos bastante, o sea, como todos los fines de semana, bastante ocupados. Primero con la juntada de firmas contra la ley de urgente consideración, contra los 135 artículos, y en ese marco también, y con el 8M, vamos a estar en Casaballe, en una recorrida que se hace en Casaballe, y luego voy a estar también por Santa Catalina. Voy a ir a una olla popular que es gestionada como muchas ollas populares, no sé si gestionada es la palabra, pero es sostenida como muchas otras ollas populares por una mujer, Carolina, y vamos a ir a saludarla, vamos también a estar con ella y hacerla visible, porque hay muchísimas mujeres que están trabajando en esto y no son visibles, y creo que es importante que las mujeres parlamentarias ayudemos a otras mujeres en ese sentido a hacerlas visibles, y hay toda una movida en Santa Catalina ese día de juntar firmas contra la LUC, y en el marco del 8M, y allí estaremos también dando la palabra con otras legisladoras y con otras mujeres políticas. Te voy a pedir que nos eduques a nosotros los hombres. No, ¿de te lo voy a pedir. Acá somos dos que estamos acá, necesitamos ser educados y desestructurados. ¿Qué se hace el lunes? ¿Se saluda a la mujer, no se la saluda? ¿Se le dice qué? Mirá, yo te voy a poner un ejemplo. ¿Viste? Es como el 1 de mayo. Uh-huh. El 1 de mayo, que le das un beso a un trabajador, a tu compañero trabajador, uh-huh. A tu amigo. Sí. Es el mismo ejemplo, porque además desde el punto de vista de lo que tiene que ver con las luchas, esa palabra que vos utilizabas antes, ese día no es porque un día de feliz día mamá, ni porque es una venta de algo y para que le entregues una rosa, o sea, tiene que ver con un día histórico, es un 8 de marzo, por una cuestión histórica de lucha de mujeres, en ese sentido, y en ese marco hay que colocarlo. Quizás creo que la mejor forma es ser conscientes no sé, es un consejo que yo tiro porque no quiero ponerme como adoctrinando a nadie. Bueno, en tu caso yo me entregué, te dije educar. Claro, sí, por eso. Porque después... Claro, pusiste en un lugar tan incómodo. No, por eso, pero en realidad de quizás ser conscientes de eso, de pensar en eso, cómo repercute eso que te decía yo de capaz que tener una charla entre amigos, decir, ¿qué estamos haciendo nosotros con respecto a esto? ¿Qué nos está pasando? De colocar, de estar atentos como a las actividades, de postear cosas si hay, compartirlas. Uh-huh. Y a veces como ha pasado, mucha gente te dice, en las marchas del 8M, en este caso no se va a poder hacer marcha, algunas dicen de que no sé cuánto, que no se puede ir y que es horrible, o que vayamos atrás y que pum, pam, y capaz que yo siempre, no, porque es una cosa que tenemos que estar de la mano, papá, en esto, ¿no? Muchas mujeres no pueden participar de marchas o de actividades porque tienen que hacerse cargo de sus hijos, sus hijas y cuidarlos, ¿no? Entonces también tiene que ver con eso. O quizás tienen que llevarlos y justamente siempre ha sido la marcha como una fiesta. Entonces, en ese sentido, o el ir de atrás o el que las mujeres estén colocadas, ¿no? También lo pongo como en otro ejemplo, como el de la marcha de familiares, que nadie dice nada ni objeta que los familiares son los que van adelante. Son los que van adelante. Bueno. Y en ese sentido somos las mujeres que estamos reivindicando esta lucha. Y yo lo digo también en mi caso como familiar. Nadie nunca me dijo no estés adelante, y en ese sentido es como que hay que revisar por qué, ¿no? ¿Por qué les molesta tanto a los varones que les digan, bueno, capaz que
mejor no, o sea, no hagas esto. Sí, no son protagonistas. No sos protagonista, sí, descentrate, ¿no? Claro. Creo que la mejor forma es, bueno, es eso, si tu compañera, o sea, hacerte cargo de un montón de cosas para que tu compañera, tu amiga, tu hermana, pueda participar de alguna de las actividades y decirle, creo que esa es la mejor forma, que pueda participar de la lucha si otros días no puede. Eso sería el mejor regalo, hacerse cargo. Eso sería el mejor regalo o la mejor recomendación que doy. Muy bien, conversamos con la diputada Verónica Mato sobre un tema que está presente en marzo, el mes de la mujer, y temas realmente muy profundos. Esperemos que las cosas mejoren, ¿no? Sobre todo al lado de la violencia, que es el que más duele. Duelen todos, ¿no? Pero la violencia, cuando la ves retratada todos los días en las noticias, genera ahí un dolor a la sociedad que no lo genera otras cosas. Pero toda desigualdad, por supuesto, hay que combatirla. Sí, vos sabés que yo, capaz que no parece, pero soy de las personas, soy muy optimista con respecto al futuro. Siempre, o sea, soy como... Mi hijo me dice eso, me dice, me gustaría ser como vos, pero él no lo es. Pero yo soy como muy optimista. En realidad, más allá, obviamente, de los casos de violencia y tal, en realidad la sociedad se está sacando como un velo. Es como que antes estaba todo lo mismo, pero había una gran sábana que lo tapaba. Entonces ahora estamos en un proceso de que, bueno, se sacaron esas sábanas, se están haciendo visibles esas situaciones, que los medios de comunicación pasen determinada información también significa algo, que a la sociedad toda le preocupa y le ocupa. Así que yo creo que sí, que hay que hay que trabajar sobre eso, hay que ser conscientes y ni que hablar que los derechos se defienden siempre, ¿no? Porque tampoco no es una visión del futuro de, sí, todo se va a sanar milagrosamente, sino que con la acción y con el trabajo y con la concientización se pueden hacer cosas para que esta violencia no exista, y para que las personas seamos más libres y seamos más felices, podamos vivir nuestra vida en plenitud. Muy bien. Diputada Verónica Mato, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto. Vuelvo a saludar a la audiencia. ¿Se vacunaría, Verónica, antes de ir a la pausa? Cuando le toque, en la instancia que le toque, ¿se vacunaría contra el COVID? Sí, cómo no. Sí. La anotamos, pues estamos haciendo esa encuesta con todos los que nos visitan. Claro. Sí, cómo no. Estamos del lado de los que se vacunan. Claro. Sí. Muy bien. Vamos a la pausa y ya volvemos. Panorama 1410, el diario en la radio, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, para estar al día con todo lo que sucede en lo nacional e internacional. Panorama 1410.